Gracias por tu presencia maravillosa que está en este lugar, porque tu pueblo se ha reunido, Señor, y ha provocado tu presencia. Gracias. Gracias porque sé que tú vas a hablar a nuestra vida. Sé que tu palabra va a haber un efecto en la buena tierra de cada corazón. Espíritu Santo, obra en gran manera. Llena, Señor, nuestras vidas a través de la palabra, esa palabra de reino, esa palabra de edificación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. Amén. Cuán maravilloso es el Señor y su palabra. Le puse renunciando a mi yo para poder tener un compromiso con el Señor. Mire, hay tantas cosas que en la vida que el Señor nos pide, y vemos ejemplos en la palabra, que realmente si no hay una renuncia verdadera a nuestro yo, no podríamos tener un compromiso serio con el Señor. Un compromiso de cambio, un compromiso de poder seguir el modelo diseñado del reino para nuestras vidas. Un compromiso de cómo tener un matrimonio en base a la palabra del Señor. Un compromiso en el cual tenemos que renunciar a nuestra manera de vivir para poder vivir conforme el Señor estableció para nosotros. Sabe que cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que hombres de Dios fueron íntegros delante del Señor, que Dios lo consideraba sus amigos, que Dios veía a esos personajes y decía: este es del agrado, en ti he visto un corazón que me agrada. Y Dios siempre tenía un plan, siempre creaba un diseño. Y en estas enseñanzas, en uno de estos ejemplos, está Noé, está como un modelo de cómo cuando uno renuncia y es obediente a la voz del Señor. Hoy la voz del Señor es la palabra. Dios nos habla a través de la palabra. Y vemos que cada día que nosotros vamos escudriñando su palabra, nos damos cuenta que realmente para vivir esto es simplemente obedeciendo lo que Dios dice de nosotros para nosotros. Amén. En el mundo se escucha tantas cosas que van en contra de los principios, y eso hace que nosotros seamos personas raras para los demás. Y de verdad que somos raros, porque si a Dios, si a Jesús rechazaban, Él no fue siempre aceptado en todos los lugares que Él iba. ¿Qué se espera de nosotros? Porque sabe que lo que dice la palabra del Señor, eso confronta a los demás. Y para nosotros vivir como está establecido en la palabra, necesitamos renunciar para criar a nuestros hijos conforme a la palabra, para tener un matrimonio exitoso, donde cada uno conoce su rol. Hoy en día la juventud está perdiendo todo esto porque no se deja guiar por la palabra. En esta semana yo estaba hablando con un compañero de trabajo que también va a buscar al Señor, congrega en un lugar, y le dije: mira, yo llevo casi 30 años de matrimonio, 25 años felizmente casado, ordenado delante del Señor, y aproximando a los 30 años viviendo, porque viví unos cuantos años en una vida desordenada. Le dije: no hagas de tu esposa como si fuera un cristal frágil que se quebra y se deshace. Dale la oportunidad que sea la mujer y la ayuda idónea para ti. Hoy en día, quizás en ese afán de que quiero mostrarme como cabeza del hogar, no le doy el lugar a mi pareja para que le pueda desarrollar sus talentos, sus capacidades. El niño apenas tiene un leve y el marido ya no viene a trabajar porque dale la oportunidad que tu esposa lo haga, porque son sabias, es la ayuda idónea. No le quites esa oportunidad, fórmala, porque son mujeres guerreras.
Le digo yo, y le digo porque, yo te digo porque tengo una esposa que me ayuda, que es la ayuda idónea, que está a mi lado en las buenas y en las malas, pero no le quito su lugar. Ella hace lo que tiene que hacer porque sabe su rol, sabe su papel. No tengo que estar recordándole lo que tiene que hacer, porque nos basamos en la palabra. A mí no me tiene que decir ella que tengo que ir a trabajar, que tengo que pagar la luz, que tengo que... No me lo tiene que decir, yo conozco mi rol. Sé lo que tengo que hacer, porque me baso a la palabra. Y para eso hay que renunciar, hay que ser humilde delante del Señor. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 10, por favor, el verso 32. Quiero mostrarle de que no solo, muchas veces tenemos un concepto que buscamos al Señor, conocemos al Señor y todo se acomoda a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y muchas veces hay que pagar un precio, hay que tener un compromiso con Dios de renunciar a nuestro yo. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta para poder vivir conforme a lo que Dios estableció. Dice así en el verso 32, voy a leer para empezar. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, Mateo capítulo 10, verso 32. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí en el verso 34 dice algo, que es algo que realmente nosotros tenemos que entender. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y el verso 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mire lo que dice el Señor. No ha venido a traer esa paz que usted está esperando, esa paz que a su manera, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no ha venido, ¿sabe que cuando conocemos al Señor, verdaderamente nos enfrentamos a una realidad en el cual vamos a tener esos conflictos familiares? Dice la palabra del Señor que los enemigos del hombre serán los de tu casa. Ahora, ¿cuánto más lo que está en el entorno de esta sociedad donde trabajas, donde Dios te pone? ¿Cuánto más? ¿Sabe qué? Y para eso se necesita renuncia y ser valiente verdaderamente para poder enfrentar la realidad con la cual nos encontramos cuando conocemos al Señor. Es algo increíble. Por eso que muchos renuncian y no quieren seguir al Señor porque no soportan la presión que hay en tu entorno familiar, la presión que hay en tu entorno social en el cual tú estás trabajando, donde tú quieras que vas. Hay una presión que se necesita renuncia y valentía. Tienes que determinar si eliges seguir al Señor o eliges seguir a tu estilo que tenías. Por eso, si no renunciamos a nuestro yo, hermano, renuncia significa muchas veces pagar un precio de perder lo que tú muchas veces amas, de perder a un amigo que tanto lo quiere. No estoy diciendo que sea tu enemigo, pero muchas veces tienes que pararte al frente de tu Dios, del Todopoderoso, y determinar prioridades y renunciar. Digan lo que digan. ¿Sabe qué? Yo sé que es vivir eso. Sé que es escuchar siempre las cosas que las amistades, los familiares, que nunca vas a estar a su agrado. Es más, se multiplica todavía que cuando tú estás delante del Señor, estás en este lugar, se te multiplica, porque ahí sí tienes que andar en una perfección para ellos. No puedes cometer un error, porque ahora ya no van a decir cómo es que vas a la iglesia, ahora cómo es que sos pastor. Es mucho más duro todavía. Yo conozco el antes y conozco el ahora. Ahora tengo que andar con unas alitas
que casi tengo que ser intachable, no puedo cometer un leve error, porque ahora ya no me van a criticar como hermano de la iglesia, como pastor. Y les quiero decir yo que soy tan humano como ellos, como ustedes. Soy tan humano que fallo y muchas veces cometo errores, pero la diferencia es que me humillo delante del Señor. Y en casa, en las reuniones familiares. Por eso dice que los enemigos del hombre serán los de tu casa, la familia, tus amigos. Y Él ha venido a poner en disensión al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y todas estas cosas acontecen, y cuando nosotros nos damos cuenta de la realidad, decimos, ¿qué está pasando? Porque uno busca al Señor con un concepto de que todo se tiene que acomodar, pero no a tu manera, a la manera de Dios. Y esa es la diferencia. ¿Sabes qué ahora me dicen? Claro, ¿cómo no vas a tener lo que tenés con los diezmos que te dan en la iglesia? Fácil, cualquiera puede tener lo que tenés. Y yo le digo, ¿estás tostado vos? Le digo yo. Yo no me beneficio de los diezmos de la iglesia. Y también es digno, dice la palabra del Señor, que el que trabaja para el Señor, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, gloria al Señor por eso. Pero el concepto de la gente que usted tiene que muchas veces soportar con amor es escuchar todas estas cosas. Que Dios lo prospera, Dios lo bendice y sus enemigos alrededor están con el dedo acusador. Porque creen que lo que Dios está haciendo para ellos no les agrada. Porque no entienden. Y ese es el precio que hay que pagar, renunciar antes de poder seguir por el qué dirán. Hay gente con el dolor de mi corazón, le digo, yo no voy a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque si sigo yendo, tengo muchos problemas en casa. Me meto en problemas con mamá, con mi suegra, con el esposo. Pues déjame decirte, yo tuve el privilegio de poder conocer al Señor y sentarme con mi amada esposa y decirle la decisión que había tomado de seguir al Señor, de poder avanzar en las cosas del Señor. Y son cosas que uno tiene que renunciar a tu yo, al orgullo, a ese hombre macho que muchas veces tenemos dentro de nosotros, que no quiere doblegar, que no quiere aceptar y que no asume su rol. Sin embargo, el Señor nos dice, porque he venido para poner en disensión. ¿Sabe que por causa muchas veces del Señor hay separaciones con las amistades? Algunos ya no te visitan, tu amigo ya no te visita, la suegra ya no le caes bien. Simplemente porque has decidido poner a Jesús en tu corazón y has decidido seguir el camino del Señor. Yo recuerdo que cuando llegaba a visitar a mi suegro, yo llegaba bien preparado con mi grabadora, porque en ese entonces era grabadora a cassette. Hay algunos que no conocen eso, a cassette. Y con mi equipo de todos los vinos y todas las cosas que usted quiera. Yo llegaba preparado, porque él cumplía años en esa fecha y también festejaba una fiesta de un santo que no me acuerdo, San Antonio creo que era. Pero más todo era el cumpleaños. Siempre iba a visitarlo y el yerno llegaba bien equipado. No conocía al Señor, obviamente. Pero ¿sabe qué es la sorpresa? Que en otra oportunidad llegué, pero llegué equipado con la palabra del Señor. Cero. Y eso fue un cambio rotundo. Lo seguía visitando. Gracias al Señor, siempre digo yo, ellos me aceptaron como era. Porque realmente estaba viviendo una vida perdida. Entonces empecé a conocer al Señor, pero también empiezan las murmuraciones. Porque ya no era el que era. Ahora se ha vuelto evangélico. Ahora ya es hermano. Ya es hermano.
Ahora ya no, o sea, igual como, igual participo, igual sé disfrutar, solamente que de una manera sana. Pero empecé a escuchar tantas cosas en la familia, en los amigos, en casa con mamá, que al punto que mamá decía siempre que me acompañaba en fin de que yo cambiara, porque ella no tenía que cambiar, ella estaba bien. Y ella siempre me decía que yo te acompañé porque verdaderamente como vivías antes era un desastre. Y todo, como toda buena madre, decía ella, en fin de que mi hijo siga en ese camino, lo voy a acompañar. Y así me acompañó, solo porque, en fin de que yo siga en ese camino, porque había visto mejoría, había visto que ya no hacía lo que hacía antes, ya no practicaba esas cosas, pero tenía que renunciar. Y para eso, mi hermano, usted tiene que tener convicción a través de la palabra y darse cuenta que no todo lo que acontece a su alrededor va a ser siempre que alguien lo va. ¿Sabe que yo no conozco uno que me haya dicho y me haya atacado a la espalda y me haya dicho: Elmer, felicidades, hermano, qué alegría de saber que hayas buscado a Dios? No conozco. No estoy diciendo entre nosotros es fácil, Dios te bendiga, aleluya, hermano. Estoy hablando de los de afuera. Que cuando usted sale de esa rutina del mundo, de la contaminación, y luego se encuentra con sus amigos, ¿sabe qué? Yo me encontraba y les hablaba del Señor porque tenía un gozo, una emoción de poder presentarle. Nadie me dijo: qué alegría. Ya te volviste evangélico. Me dijo: no, ya con este no se puede ni participar, ya no. Y todo era burla. Y uno dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque uno quiere escuchar eso, quiere escuchar esos ánimos de decir: wow, qué bien que has tomado esa decisión de un cambio de vida. Uno quiere llegar a la casa y que la suegra le diga: wow, qué bien, me alegra de saber. No escucha eso. Porque Jesús vino a poner en disensión. Porque ya no eres parte de esa sociedad. Dios te saca y empieza, porque imagínese la diferencia, que usted antes se sentaba a la mesa y el que coma primero, ahora se sienta a la mesa y aprende a agradecer al Señor. Y muchas veces también como nuevito nos es incómodo poder decir, podemos orar, ¿no es cierto? Porque somos tan nuevecitos. Ahora ya uno lo conocen más bien antes que esperen que ore hermano. O sea, ya cuando te conocen, ya sos el instrumento, porque saben que tienes que orar. Saben, en algunos lugares tengo que pedir permiso si me permiten orar, porque a veces, y si no quieren ellos, yo oro tranquilo, en secreto, si no lo quieren, ¿me entiendes? Pero uno ya tiene un cambio. Y quiero mostrarte en la vida de Noé. Génesis, por favor. Como dijo uno, Géminis, dijo, porque se creía el que conocía todo. Vamos a Géminis, dijo. No es Géminis, es Génesis, le dijo el otro. Capítulo 6. La vida de Noé dice que él fue pregonero de justicia. Un hombre que pregonaba la justicia. Cuando usted lee la vida de Noé, no habla de que él estaba anunciando las buenas nuevas, las cosas, pero dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, sino que Noé era pregonero de justicia. Y cuando usted lee la vida de Noé, simplemente si usted lo lee y no se detiene a meditar lo que ese hombre ha tenido que pasar, anunciando lo que iba a acontecer en un lugar cuando nunca había habido lluvia, no había el agua que conocemos que caía del cielo, no había lluvia, y él pregonando, diciendo lo que estaba haciendo, porque anunciaba lo que iba a acontecer en base a una promesa, en base a un diseño de salvación que Dios le dio a Noé. ¿Cómo cree usted que se sentía Noé? Lo que pasó, las críticas, las burlas. Usted entra en el personaje de Noé y se va a dar cuenta que ha sido una temporada muy dura para él, pero ¿sabe qué? Nada lo desanimó. Un hombre que decidió obedecer a Dios a pesar de todos los obstáculos que iba a haber.
Construir un arca en un lugar donde es seco, donde no hay agua, donde no conocían todo lo que nosotros conocemos, el mar, la lluvia, para nosotros es fácil entender. Si el Señor nos va a decir, hazte un arca porque voy a mandar un diluvio, sabemos lo que acontece cuando mucho llueve, lo que está pasando en La Paz, lo que está pasando, la riada y todas esas cosas, entendemos. Pero Noé no conocía agua. Y cuando alguien se le acercaba a Noé y le preguntaba, yo siempre me imagino y digo, Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Y para qué es eso? Es que Dios me ha hablado y me ha dicho que haga un arca. Y me ha dado las dimensiones exactas, las medidas perfectas. Dios me ha dicho que lo haga de madera, que lo calafatee con brea, que lo haga de esta longitud, de esta anchura, de esta altura. Amén. El arca tenía aproximadamente 155 metros de largo. Imagínense, casi una cuadra y media. 26 metros aproximadamente de ancho y como 15 metros de altura. Dios le dio las especificaciones. Ahora, él no estaba solo. Había un mundo creado, había tanta gente a su alrededor que solamente un loco de Noé decidió escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron más que 8 personas si había la oportunidad? Ni uno se animó a entrar porque nadie le creía a Noé. Fíjese que Dios le dijo, vas a entrar tú y tu familia. A sus 500 años, Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. A sus 500 años. Jovencito todavía él en ese entonces. Ahora, ¿quién aguanta 500? Y Dios le habló y le dio un plan de salvación. ¿Por qué? Porque había hallado la gracia de Dios. Se mantenía íntegro delante del Señor en un mundo pero contaminado. Porque la maldad era de una manera que la gente constantemente vivía haciendo las cosas malas, pero en medio de eso había alguien que tenía temor de Dios y Dios dijo, voy a deshacer la tierra, voy a eliminar todo esto, pero por él voy a diseñar un plan de salvación. Y no es que sus hijos, no menciona el nombre de la esposa, no menciona el nombre de las nueras, solamente menciona el nombre de Noé, Sem, Cam y Jafet. Yo buscaba el nombre de la esposa y no lo encuentro. Si lo encuentran me lo dicen, pero yo no lo pude encontrar. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué no entró uno por lo menos aparte de ellos? Unos 2, si el campo era suficiente, era tan grande. Pero nadie se ocurrió a entrar, solamente Noé tuvo que trabajar. Dicen que fueron 120 años de construcción. No póngale 100, 80, la cantidad de años, pero fueron muchos años construyendo el arca. Y cada persona que pasaba, que lo veía, decía, estos evangélicos son unos locos. Estos, aleluya, están verdaderamente locos. Y ese era Noé. Pero en medio de eso, en medio de las críticas, en medio de las burlas, en medio de todo eso lo que acontecía, él continuaba hacia adelante obedeciendo la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido crítica, burla y permanecemos en los caminos del Señor? No es que no hayamos pasado momentos difíciles. Yo he visto siervos del Señor. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Cuál es el gran problema de la humanidad o de la iglesia? Que se enfoca en el pastor, en el siervo que está acá, y cuando comete un error se decepciona y se van de la iglesia. Yo he visto pastores de todo, hacer de todo, fallar en todo, pero nunca me han decepcionado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene los ojos puestos en Jesús, usted no critica, no los condena. Yo me acuerdo de una hermana que siempre admiré mucho, muy jovencita ella, en ese entonces yo tenía 24 años, ella debió tener unos 19, 20 años, muy conocedora de la palabra,
entendida en la palabra, una muchacha que te ministraba sobre matrimonio, sobre crianza de hijos. Yo le decía a veces, pero ¿cómo usted me va a hablar de matrimonio si ni tiene un esposo? Sabe que no tengo un esposo, pero tengo un respaldo. Me decía que es la palabra, me decía. Y me tapaba la boca. ¿Sabe que era tan íntegra? Una mujer que tenía conocimiento, líder. Pero ¿sabe qué aconteció un día? Que apareció embarazada y no había el marido. Mamá soltera. Nunca la critiqué, nunca. Porque solamente vi una mujer más que también fallaba igual que yo. El concepto que tenía, claro, era mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero de pronto, ¿sabe qué, mi hermano o mujer? Hay algo que no se puede ocultar, la barriguita va creciendo. El pecado no se puede ocultar cuando está desordenadamente. Pero nunca la critiqué, nunca la condené. La amé tal como era, porque dije, simplemente es humana. Porque cuando usted tiene la mirada en Cristo Jesús, hermano, ama a las personas tal como son. Y si lo corrige con amor. Y Noé, mi hermano, aceptó obedecer a Dios antes que las críticas que en su entorno ha tenido. ¿Usted se imagina cuántas cosas ha pasado Noé? Los hijos de Noé. ¿Sabe qué? Cuando hablan mal de tu hijo y tú eres pastor o eres profeta o lo que sea, el llamado que tengas, ya no dicen a tu hijo, mírelo al hijo del pastor. Es más dura la crítica. Y sabe que los jóvenes se sienten más frustrados. Porque ellos dicen, pero ¿qué tiene que ver? ¿Yo qué culpa tengo que mi papá sea pastor, que mi papá sea profeta o que mi mamá? ¿Qué culpa tengo yo? En su interior dice el joven. Pero son tan humanos como los demás. Como los demás jóvenes que van a fallar, que hay que corregirlo, hay que exhortarlo, hay que usar la vara de vez en cuando con amor, hay que quitarle el celular de vez en cuando, hay que ponerle igual que los demás. Pero pagan un precio. Los hijos de Noé también. Oye, yo creo que tu padre verdaderamente necesita un psiquiatra, ya está loco. Esas cosas han tenido que escuchar los hijos de Noé. Y ayudar a papá durante mucho tiempo a construir algo que Dios diseñó para ellos. Algo que nosotros tenemos que construir en base a la palabra, construir principios, permanecer en base a los principios que Dios nos dejó. Que nosotros le estemos enseñando a nuestros hijos, por ejemplo, es ridículo para el mundo que usted le diga a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que llegar virgen al matrimonio. ¡Wow! Eso para los demás va a ser motivo de crítica. Pero nosotros tenemos que decírselo. Tenemos que exhortarlo, tenemos que guiarlo en eso. Y corregirlo siempre, decirle, ¿sabes qué? Me gustaría el día que tengas una pareja que primero seas ordenado por el Señor. No que puedas convivir 2, 3 años, 5 años, conocerte y después decir, bueno, ahora sí nos casamos. Eso no viene de parte del Señor. Hablar con nuestros hijos, eso a veces para ellos es difícil porque escuchar, porque en su entorno es diferente. ¿Me entiende? Y eso le pasó a Noé. Vamos a leer, por favor, capítulo 6, verso 13. Dice así, la instructiva que le da Dios. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Mire lo que decide Dios. Decide destruir la tierra. Y como también decide un plan por un hombre que ama al Señor. Puede pasar lo que pueda pasar, mi hermano. ¿Sabe qué? Dios siempre tendrá un plan. Y le dice, hazte un arca de madera de gofer. Le da los detalles. Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud el arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí
que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mire, le dice, voy a destruir, he aquí yo traigo un diluvio de aguas. Le tiene que mencionar eso porque para Noé eso era raro, porque antes del diluvio no había lluvia, la tierra vaporizaba y con eso se mantenía, habían arroyos, pero ellos no conocían la lluvia. Por eso es que cuando él pregonaba lo que iba a acontecer, la gente no le creía. Y era lógico no creer porque nunca habían visto agua. Pero había un hombre que tenía temor del Señor que sin ver creyó. A pesar de pasar momentos de ridiculeza, a pesar de las críticas, de las burlas, él decidió renunciar a su yo y obedecer a Dios y obtener el plan de salvación que Dios diseñó para él y su familia. Gracias a Noé entró las nueras, los hijos, su esposa, las 8 personas que fueron porque había un hombre que le creyó a Dios. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Si usted le cree a Dios y no escucha a la voz del enemigo, a la voz del sistema del mundo, va a ver las cosas diferentes, van a haber cambios, van a ver algo que va a marcar una diferencia, porque Dios va a respaldar su obediencia. Dios respalda al hombre o a la mujer que decide obedecer a Dios. No importa lo que digan, pero Dios lo va a respaldar. Tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Usted tiene que estar preparado hasta para perder lo que más quiere, lo que más ama, renunciar. ¿Sabes? Por causa de ser íntegro del Señor, podías perder hasta tu trabajo, te podían despedir de tu trabajo, por no prestarte a hacer las cosas que son ilícitas, que no te quieres prestar para mentir, no te quieres prestar para poder manejar de una manera corrupta, no te prestas para esas cosas. ¿Te va a costar qué? Quizás el despido de tu trabajo. Pero tienes que estar dispuesto, porque no estaba dispuesto a renunciar a su yo para tener un compromiso con Dios serio. ¿Sabe qué? A veces es fácil decir cuando no estamos en la situación. Yo recuerdo amigos que me decían, yo no me voy a hacer vacunar por nada. Bueno, y pasaban los días cuando estábamos en la pandemia, cuando había la vacuna, y hablaban con convicción. Pero cuando un día llegaron a su trabajo y no pudieron entrar al trabajo porque había una ley que el gobierno sacó y que las instituciones se basaron, que el que no tenía vacuna no trabajaba en ciertos lugares, los que trabajaban en grandes empresas. Cuando un día llegaron y no pudieron entrar, los que decían que no se iban a hacer vacunar, corrieron a hacerse vacunar porque ya dependía de su trabajo. Porque ahí tenían que decidir, o pierdo mi trabajo o me hago vacunar. Una cosa es fácil decirlo cuando no estamos en el momento, cuando no estamos en esa situación, pero cuando llega la situación, ahí se sabe si vas a decidir obedecer a la convicción que tienes o vas a hacer lo que verdaderamente te obligan a hacer. Entonces digo, mejor no hablemos mucho, porque a veces es fácil decirlo cuando no estamos pasando. Es fácil decirlo, pero ¿sabes qué? Cuando ya tu suegra no te habla, cuando tu suegro ya no te quiere como te quería por causa del Evangelio, por causa del Señor, porque tiene que ser, la única causa es Dios, por causa de Él. Dice que el que no renuncia, el que no está dispuesto a tomar su cruz, no es digno de mí. Tomar la cruz significa llevar todo lo que me estorba, todo lo que obstaculiza el seguir al Señor, llevarlo a la cruz y crucificarlo. Y eso duele. Eso duele. Estar en un lugar y donde no te aceptan como tú quisieras que te acepten. Pero si tú decides obedecer al Señor, entonces eres digno de Él. Amén. Y mire lo que dice en el verso
En el verso 6 del capítulo 7 dice, era Noé de 600 años, capítulo 7, verso 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Por causa de él, dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y en el verso 5, si subimos más arriba, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esa fue la diferencia. Noé hizo todo conforme a lo que Jehová le había ordenado, y por causa de esa obediencia fue lo que entró él, sus hijos, sus hijas, su nuera y su esposa. Fíjese, cuesta. Mire, nosotros en la familia todos conocimos al Señor, todos, pero no todos estamos en el camino del Señor. Otros han decidido seguir su vida, pero todos un día lo tuve, a todos. Estoy hablando de papá y mamá y 4 hermanos que somos. Todos un día estuvimos adorando al Señor, pero no estamos todos. Porque ¿sabe qué? El evangelio es para valientes. La renuncia solo toman esa decisión de gente valiente, que no importa lo que digan, están dispuestos a seguir en aquel que han creído. Y Dios realmente respalda eso. Respalda eso. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Soportó todas las críticas. Solamente léalo usted y medite. Todo lo que usted pasa, lo pasó Noé. Todas las cosas que usted siente, que a veces se siente que lo insultan, que lo ofenden, que lo critican, que no lo aceptan como es. Todas esas cosas lo pasó Noé y sus hijos y su esposa. Donde vaya, quizás no va a ser siempre bien mirado como usted quiere, porque Jesús causa división. Él vino a traer una espada, y por causa de Él, nosotros a veces somos mal mirados, criticados, burlados. Pero yo le digo una cosa, permanezca fiel en el Señor. Y el Señor honra a aquellos que lo honran. El que se avergonzare de mí, dice el Señor, yo me voy a avergonzar de ustedes también delante de mi Padre. El que me niegue, yo los voy a negar. Fíjese que esto se trata de algo, de una renuncia, porque si usted se avergüenza, hay gente que le gusta vivir como Nicodemo, acercarse a Jesús de noche para que no lo vean los demás, ser cristiano pero a escondidas. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no viniere de parte del Señor. De noche. El maestro consultando a un maestro. ¿Y por qué? Porque él no quería que los demás vean que estaba consultando a alguien, a un personaje importante. Y muchas veces nosotros nos comportamos como Nicodemo. Estamos en un lugar, pero que nadie sepa que soy cristiano. Que nadie se dé cuenta, porque si no van a empezar a decir cosas de mí. Y me mantengo como Nicodemo, buscando al Señor a mi manera, calladito. En la iglesia sí soy cristiano, aleluya, me quebranto, lloro y busco al Señor, grito, pero cuando salgo soy uno más del montón. Oiga, yo me he quedado sorprendido de gente que no se nota que son cristianos y son cristianos por muchos años, pero ahí no se dan a conocer. Prefiero mantenerme calladito, para que no digan nada mal de mí y yo no los pueda ofender. Así se acercó Nicodemo a Jesús. Dime, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Explícame, no lo entendía un maestro. Ay, Nicodemo, eres tú y no sabes, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y esto no es un nacimiento natural, es algo espiritual. Y así hay personas que no quieren renunciar, porque es fácil ser cristiano calladito.
pasar desapercibido donde vaya, que nadie se dé cuenta. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te manifiestas, cuando tú eres lo que eres, donde quiera que vayas, hay muchos clientes que saben quién soy yo. Obviamente que yo no le paro hablando, ¿sabe qué? Yo soy cristiano. No, pero se dan cuenta por tu actitud, por tu responsabilidad, por lo que dices y lo cumples, por tu puntualidad, por tu seriedad. Por todas esas cosas hablan y se van a dar cuenta quién eres. Y cuando te lo preguntan, no te callas. Un día yo estaba ahí en mi escritorio, mi Biblia. ¿Usted lee la Biblia? Me dijo, sí, le dije. ¿Por qué cree? Le dije, que nosotros aquí trabajamos de esta manera. Porque nosotros tenemos temor del Señor. Y lo que es sí y lo que es no, es no. Y si le digo viernes, tiene que ser viernes. Y si fallo, lo voy a llamar antes de decirle, usted no va a venir aquí a que nosotros le fallemos. Nunca me pongo un día que no voy a poder cumplir. Porque por experiencia usted sabe determinar cuánto tiempo necesita. Hay clientes que quieren presionarlo. ¿Y sabe cómo? Yo le digo, ¿sabe qué? Mejor no hagamos negocio porque no te voy a poder cumplir. Es mejor ser sincero y no mentirle en fin de hacer negocio y después fallar y quedar mal. El nombre de una empresa se tiene que mantener intachable, pero eso se mantiene cuando hay hombres de Dios manejándolo. Amén. Cuando usted es sincero, cuando usted no se avergüenza de lo que es. No importa lo que digan, pero ser íntegro delante del Señor, renunciar a su yo para poder tener un compromiso serio con el Señor. Que cuando usted sale de su trabajo, sabe que por muchos años he estado solo trabajando. Nunca, yo salía del trabajo y primero era llegar a mi casa, a poder ver mi familia, a poder ver a mi esposa, a mi hijo. Nunca me desviaba de mi ruta porque, ¿sabe? Cuando Dios está trabajando en usted, usted ama a su familia, ama a todo lo que es de parte del Señor. Usted le da prioridad a las cosas del Señor y por ende quiere estar. Yo recuerdo cuando trabajaba en Yacuiba, durante 15 horas venía en un tren, ese tren en chucu, qué cosa más horrible viajar en tren para mí. 15 horas desde Yacuiba hasta Santa Cruz, pero 15 horas pensando, hermano, cuando tenía a mi hijo chiquitito de 2 años y medio, de 2 años, pensando en solo que me iba a ver, iba a correr a abrazar a papá, iba a correr con un desespero, era impresionante, 15 horas pensando llegar en casa y poder abrazar a mi hijo y de poder ver que ese niño corría y corría a los brazos. ¿Sabe qué? Disfruté a lo máximo. Eso ya pasó, no vuelve, no lo vuelve. Pero es maravilloso de saber que cuando llegaba a casa, siempre que él sentía que llegaba papá, él se escondía, siempre. Y yo decía, ¿dónde estará mi bebé? ¿Dónde estará mi niño? Y él terminaba, aquí estoy. Siempre se desmascaraba, todo el tiempo. Él se escondía, pero él decía, aquí, porque no se aguantaba escuchar la voz de papá y yo la voz de mi hijo. Son cosas hermosas, ¿me entiende? Pero mantener la integridad delante del Señor es maravilloso. Quiero leerle lo que Daniel, un hombre íntegro, sabe que sabe que si no estamos dispuestos a morir, hermano, a nuestro yo, no vamos a poder cumplir con el compromiso del Señor. Tenemos que morir a nuestro Dios. Tomar la cruz significa dar su vida si es necesario. Daniel le hicieron una conspiración contra él, porque era un hombre que oraba 3 veces por día, mañana, tarde y noche. Todos los días acostumbraba a orar y era un hombre que el rey Darío había decidido formar 120 sátrapas para gobernar, para que lo ayuden, para que puedan tomar los casos y no pueda tener la carga social solamente el rey Darío. Pero formó 3 y entre ellos estaba Daniel, que estaba por encima de los sátrapas. Es más, el rey Darío había decidido ponerlo a Daniel como superior y que tome el reino, que por encima
que no había otra persona por encima del rey Darío, sino la segunda persona más importante iba a ser Daniel. Y ahí los sátrapas dijeron, ¿qué hacemos? Buscaban algo, dice. Buscaban algo para poder acusarle, se juntaron, conspiraron contra él. Pero dice que no pillaban error alguno. Era un muchacho intachable. ¿Sabe por qué era intachable? Porque amaba a Dios por encima de todas las cosas. Dios era el centro de su vida. Digo yo, jóvenes, sí se puede mantenerse íntegro en medio de un pueblo contaminado. Se puede. ¿Y sabe qué? Dios respalda. Dios bendice a esa persona. Daniel estuvo dispuesto de ir a ser devorado por los leones, pero no quebrantar sus principios que tenía delante de Dios. No voy a quebrantar mis principios, voy a seguir orando 3 veces por día. Y cuando él se enteró, dice la palabra, cuando él se enteró que los sátrapas habían conspirado y habían hecho, decía, ¿cómo podemos atacarlo? Por la ley que tenemos nosotros, no podemos. Él las cumple. Vamos a ir por su ley. Vamos a atacar en los principios que él tiene de su Dios. Y vamos a ver si no cae. ¿Sabe qué? Hay conspiración muchas veces, pero cuando usted tiene principio, cuando usted tiene convicción, cuando usted está dispuesto a morir si es necesario, no las quebranta. Cuando usted está dispuesto a que lo boten de su trabajo, no importa, pero usted se mantiene íntegro. Ahora, hay personas que se mantienen haciendo cosas ilícitas porque necesitamos comer, dice. ¿Y dónde está Dios? ¿Te vas a prestar para mentir? ¿Te vas a prestar para adulterar ciertos documentos? ¿Te vas a prestar para hacer ciertas cosas? Ahí tienes que decidir si es Dios o tus principios o tus valores propios que tienes. Vamos a leer, por favor. Ya termino ya. Daniel, capítulo 6. Del verso 1 al 7. Dice, mire, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobiernen en todo el reino. Y sobre todo ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, los sátrapas tenían que ir a darle cuenta a Daniel para que el rey tenga un mejor descanso, no sea perjudicado. ¿Por qué? Porque había personas que llevaban esa responsabilidad. Y Daniel era uno de ellos. Y dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sabe qué? Se notaba en Daniel ese espíritu superior a los demás. El rey podía identificar que era un hombre íntegro, que tenía temor de su Dios, que cumplía las leyes del Dios que Daniel había creído, porque dice que había un espíritu superior a los demás, que Darío había pensado en ponerlo, dice ahí, a que pueda sobre todo el reino. Lo iba a poner a que pueda reinar, gobernar sobre todo el reino. Iba a ser como en estos días el vicepresidente. Y ahí los sátrapas se llenaron de envidia, de ira, de contienda, y dijeron, no puede ser que este tipo sea la segunda persona más importante del reinado. Tenemos que hacer algo. Y se juntaron y dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que atacarlo. Tenemos que serrucharle el piso. Tenemos que desbancarlo. No puede ser, porque nosotros también somos entendidos. Pero no había una diferencia. En los sátrapas no se marcaba la diferencia, lo cual en Daniel sí tenía un espíritu diferente. Wow, que digan, ¿sabe que yo veo tantos jóvenes? Pero a este yo veo que es diferente. ¿Puede marcar diferencia uno? Claro que sí. Claro que sí. Y no lo vas a tener que decir tú.
otros lo tienen que reconocer. Cuando otros lo reconocen es porque verdaderamente están viendo a un Dios en tu vida, a un Dios verdadero que está haciendo frutos. Otros tienen que decir algo de ti, no tú de ti mismo. Cuando otros lo digan. El otro día estaba charlando con un menonita y había un cliente a mi lado. Estaba charlando con él y llegó uno que le gusta charlar mucho. Vino a buscar un repuesto y le dije, yo no tengo ese repuesto. Usted sabe que yo no vendo para cosechadora. Sí, pero por si acaso vine. Pero ¿por qué no va a Agrosinaí? ¿Dónde es Agrosinaí? Allá donde yo trabajaba antes. No. ¿Y por qué? Porque cuando yo llamo dicen que tienen y cuando voy no tienen. Ahí no me gusta ir. Yo prefiero venir aquí. Porque cuando él me llama y le digo tengo es porque tengo. Y el cliente estaba escuchando. Otros tienen que hablar de ti, no tú de ti mismo. ¿Me entiendes? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Cómo lo acusamos? ¿Cómo le hacemos pisar el palito? ¿Qué hacemos para poder quitarle lo relacionado al reino? Y no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era ¿qué? Fiel. ¡Wow! ¿Sabe? Cuando yo me siento a charlar con mi compañero, siempre le digo, ¿sabe qué? Haga las cosas bien, anote, escriba, póngale la razón, porque ¿sabe qué? Nos podemos olvidar. Escriba, porque el papel aguanta todo para que cuando nos diga de qué es este gasto, ahí diga porque fuimos a la colonia, no sé qué, etcétera, etcétera. Escriba, porque el día que nos diga y nos quiera pedir cuenta, estamos abiertos para rendir. No tenemos que tener problemas porque no ocultamos nada. El jefe puede sentarse y pedirnos lo que quiera. Puede haber unos errores, digo, humanos como siempre, pero usted no tiene temor a que le hagan una auditoría o no sé, lo que quieran hacer, ¿me entiende? No tiene, ¿por qué? Porque cuando usted es fiel a Dios, es fiel al jefe. Por ende, cuando usted tiene temor del Señor, usted tiene temor también de la autoridad que Dios ha puesto en la tierra. Usted tiene temor. El temor que uno tiene al Señor hace que uno se mantenga íntegro. Usted cuando tiene temor del Señor y es fiel a Dios, usted es fiel a su esposa, sencillo como eso. El que es fiel a Dios, la mujer que es fiel a Dios, es fiel a su esposo. O viceversa. Por eso es que usted tiene que buscarse un hombre o una mujer que tenga temor de Dios. Y no se va a preocupar de la infidelidad. Amén. Y dice que no podían hallar alguna falta porque él era fiel. Y mire esto. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No era vicioso. Wow, me duele decirlo, pero justo el día viernes estaba charlando con otro amigo. Y él me contaba y cómo anda la vida con el que yo estuve muchos años con él. El hijo del otro jefe que tenía, que es mi gran amigo. Me contaba de la vida y que es de tu hermano. Está trabajando, y el mayor trabaja para el menor. El mayor trabaja para el menor porque el menor ha crecido bastante. Un muchacho diferente al otro. Y me dijo, pero los domingos casi no quiere salir, los fines de semana quiere quedarse. Ya vos sabés por qué, me dice. Claro, le dije. Porque cuando se queda en el campo, puede tomar cerveza, puede fumar libremente y sobre todo está tan amarrado al vicio que está llenando la tierra, la bendita coca que se está llenando. Y me decía, ¿sabes qué? Mi cuñado el otro día habló, me dijo, que nosotros viajamos, porque ellos viajaron a Alemania que es una vida muy cara, viajaron. Y su cuñado hizo un comentario que le molestó. Mira, don Elmer, me dijo, yo saqué mi cuenta, saqué mi calculadora y hice la cuenta, cuánto gastaba él, lo que él gasta en coca y cigarro y todos los vicios que en 2 años lo que él gasta
con ese mismo dinero yo pude viajar con mi esposa. Él me dijo, yo puedo viajar cada 2 años y él no va a poder porque en 2 años se gasta lo que yo me gasté para ir a Alemania. Oiga, es increíble porque el vicio de a poquito se multiplica y está atrapando, ¿sabe? Con el dolor de mi corazón le digo, ¿cómo los está atrapando a las mujeres? Ahora las mujeres están entrando bastante. Y me duele en mi corazón ver todas esas cosas. Ya me duele en mi corazón de ver a los hombres. ¿Cuánto más jovencitas, hermosas, lindas muchachas? Pero su aspecto con el vicio ya no lo pueden ocultar. Dígame si no tiene droga eso entonces. ¿Por qué los atrapa? Porque tiene algo, la persona que preparó esos menjunjes que le echan café, que menta, que no sé qué, se hace potencial. Y no está mirando razas, no está mirando, o sea, los está atrapando jovencitas de 16, 17 años. Y ya es normal. Pero este hombre, dice Daniel, dice que no había, entonces, no había ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quiere decir que había muchos vicios, pero en él no fue hallado. Qué lindo mantenerse íntegro, ¿verdad? Jovencita, hermanita, nunca le metan eso a su boca y nunca intentarán sacarlo. Sean íntegras, limpias delante del Señor. Manténganse con esa convicción. No importa lo que lo ofrezcan, rechacen. Sean ustedes que vivan para el Señor. Así como Daniel. Y sigue diciendo, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él una relación contra la ley de su Dios. Ahorita vamos a ver. Como no podemos hacerlo pisar el palito, no podemos hacer nada, vamos a ir contra lo que más ama. ¡Wow! Y ahí sí cuesta. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron y usted sabe lo que hicieron. Hicieron un edicto, una ley, que cualquiera que se postre a otros dioses fuera del rey Darío sea lanzado a la fosa de los leones. Cualquiera durante 30 días. Este no va a aguantar ni 2 días porque 30 le va a ser, en 2 días va a caer. Y dice que Daniel cuando se enteró, en el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y cerró las ventanas de su cámara para que nadie lo viese. No dice así, ¿no? ¿Por qué no están poniendo acá? Ya, perdonado. Dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él se enteró de eso y dijo, podrán sacar la ley que quieran. Yo voy a seguir orando como lo hacía antes. Porque él podía decir, bueno, sacaron una ley, voy a cerrar las cortinas, voy a seguir orando, pero que nadie me vea. No. Él dijo, yo voy a seguir haciendo como lo hacía. ¿Eso qué le causó? ¿Por causa de quién lo estaba haciendo él? Por causa del Dios Todopoderoso, por causa de aquel en el cual había creído. Él siguió manteniendo su integridad, su fidelidad y no cambió para nada. Eso fue que lo llevó a la fosa de los leones. Eso va a hacer que te puedan botar de tu trabajo. Eso va a hacer que te puedan despedir de un lugar que tú no quieres. Eso va a hacer que te puedan condenar, acusar, criticar. Eso va a hacer, pero ¿sabes qué? Dios envía ángeles. Dios va a enviar un lugar mejor, o si no te mantienen o te despiden, pero Dios siempre tendrá algo mejor, aunque no lo entiendas. ¿Sabe qué? El rey Darío dijo, ay, estos tipos me hicieron pisar el palito, porque Darío amaba a Daniel. Y cuando se dio cuenta, dice que todo el día vio a ver qué ley, qué artículo,
cómo podía solucionar el problema y no pilló nada hasta la tarde, porque quiso salvarlo. Sabía que en la fosa de los leones iba a estar, y era un hombre que tenía un espíritu diferente, entendido, sabio, íntegro. Quiero que sea mi mano derecha, pero lastimosamente va a ir a la fosa de los leones. No pudo hacer nada. Pero ¿sabe qué? Le dijo, conocía el Dios de Daniel. Daniel, el Dios tuyo al que tú sirves, que Él te pueda salvar. Pochoclún a la fosa de los leones, los concretos encima, sellado por el anillo del rey. Y toda la noche, pensando Darío, no pudo dormir, no aceptó nada. Y se puso a pensar, mire el inconverso pensando en un íntegro. Y dijo, ¿será que es su Dios? Yo creo que sí, porque tiene un Dios poderoso. Yo lo veo que ese hombre está dispuesto. Yo creo que sí, lo va a salvar. Y en la mañanita, dice, tras que amaneció, corrió apresuradamente al lugar. Le dijo, Daniel, ¿te ha podido salvar tu Dios? Sí, oh rey Darío, tranquilo. He tenido la mejor noche de mi vida. Una noche acolchonada, con unas almohadas impresionantes. Los leones le habían causado una almohada, pero suavecita. Nadie gruñía porque Dios había tapado la boca a los leones. Les dejó con las ganas de comérselo. Mire lo que hace Dios. Va a tapar la boca de tus enemigos, de tus adversarios. Va a tapar la boca de aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú, a pesar de lo que sea, mantienes tu integridad por causa del Señor, el Señor no te va a avergonzar jamás, porque Daniel no fue avergonzado. ¿Sabe cuando salió Daniel? Darío ordenó que se pueda adorar al Dios de Daniel, y el que no lo haga, usted sabe lo que acontecía. Y todos estos tipos, estos sátrapas que conspiraron contra Daniel, dice la palabra que tras que ordenó Darío que lo lance, ni siquiera habían llegado al fondo, ya estaban despedazados, ellos y sus hijos y su familia. Qué doloroso, ¿verdad? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Con el Dios que tenemos, Daniel estaba diciendo, no se metan con mi Dios. El que se mete con mi Dios trae una consecuencia. Fíjese, léanlo eso. ¿Saben qué, jóvenes? Léanlo eso. Cada día, cuando quieran rebelarse, cuando quieran ustedes esa carnecita, quieran rebelarse contra su madre, contra su padre, contra el pastor, cuando sientan, léanlo esa parte y afírmense. Y digan, si el Dios de Daniel pudo, mi Dios también va a poder conmigo. Cuando alguien le diga, ¿sabes qué, mi amor? Si me amas, demuéstrame lo que me amas. La pruebita del amor. Y usted le va a decir, si tú me amas, vas a seguir el Dios que yo amo. Y para tener una pruebita del amor, tenemos que pasar primero por el altar. ¿Me entiende? Eso es mantenerse íntegro, íntegra. Porque lo más preciado que yo tengo, le va a decir usted, mujer, se lo voy a dar al hombre que ama a Dios por encima de todas las cosas. Lean de Daniel. Wow. Quisiera tener 14 años, no sé si lo podría cumplir. Es fácil para mí que soy casado, ¿no? Pero quiero animarlo. Nunca tuve una persona que me diga de esta manera. Por lo menos se los digo a ustedes. Hubiese querido que alguien me diga, Elmer, no lo hagas, ¿sabes qué? No conocía. Me crié como Tarzán, a la manera que quería vivir. Comía lo que se cruzaba en mi camino. Como Tarzán, dije. Tarzán comía lo que se cruzaba en su camino, en la selva. Cualquier fruta. ¿Ve cómo son la gente? Todo. ¡Wow! Dice el Señor que cualquiera que pone en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. No podemos poner la mano en el arado, hermano, y mirar atrás. Tenemos que ir hacia adelante,
porque si no tu línea va a desviarse. No puedes mirar a las cosas que están a tu alrededor. Dice la palabra, puesto los ojos en aquel autor de la vida, el consumador, en Cristo Jesús. Puesto los ojos en el Señor. Jóvenes, mujeres, por favor, pongan la mirada en el Señor. Pongan la mirada en el Señor. Hay que afianzarse en las cosas del Señor. Renuncien a su yo y déjense llevar por la voluntad de Dios, que es la palabra. Se puede mantenerse íntegro delante del Señor, porque aquí la palabra lo dice, que cuando alguien los miren a ustedes digan, wow, qué muchacha intachable. Y hay un espíritu diferente. ¿Qué será? Ah, ya sé por qué. Va a un lugar a adorar al Señor, a la iglesia de la alabanza. Había sabido ir la muchacha. Con razón se mantiene íntegra. Y el muchacho que quiera estar con ustedes tiene que pensarlo 2 veces. Porque tendrá que decidir caminar con el Dios que ustedes caminan. De lo contrario, no es el adecuado. Vamos a ponernos de pie. Es difícil muchas veces sin Dios mantenerse íntegro. Pero ¿sabe qué? Con Dios todo es posible. No se ensucie ni con un centavo, ni con un montón de billetes. Les digo, la oportunidad va a llegar. La tentación va a llegar. Cuando usted se quiere mantener íntegro, llega la tentación. Y no llega con poquito, llega con un montón. Atractivo, seductor. Y usted dice, wow, lo necesito. Ahí es donde usted va a tener que mantener su integridad. Usted no me va a decir, yo soy fiel a mi esposa mientras no ha tenido la oportunidad de pecar. Usted no me puede decir que no es ladrona mientras no ha tenido la oportunidad de robar. ¿Me entiende? Cuando tiene la oportunidad de robar y no lo roba, usted puede decir con la frente en alta que es íntegra delante del Señor. Pero si tiene la oportunidad y accede, usted no va a poder decir nunca esa palabra. Porque cuando usted se quiere mantener íntegro, el enemigo activa un plan para presentárselo en bandeja de oro, porque a mí me lo ha hecho y me lo hace constantemente. Pero como ya yo tengo el discernimiento y sé de dónde viene, le digo, don Sata, así como entró, puede salirse. Aquí no tiene derecho ni parte usted. Amén. Padre, gracias. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Señor, entendemos por tu palabra que sí es posible renunciar para obedecerte a ti. Y que sí es posible, Padre, mantenernos en integridad, porque hombres de Dios temerosos tuyos han podido hacerlo. Y si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Bendice a este pueblo, bendice a las jovencitas, a los jovencitos. Bendice a mis hermanos, Señor. Que ellos puedan caminar en el temor de tu palabra, obedeciéndote a ti antes que a los demás. Y que estemos dispuestos a morir por causa tuya. A una renuncia total. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Dios los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.